segundo periodo se observa que se desarrolla entre el nacionalismo y el desarrollismo hasta su privatización. A partir de la década de 30, los grandes saltos productivos que se dieron en el marco de procesos de desregulación y de incentivos para la mayor participación del sector privado en el negocio. Esto se ve claramente entre el 30 y el 37, entre el 58 y el 62, del 66 al 72 y del 92 al 98. Que también convengamos son los grandes procesos económicos que se viven en el país que impactan directamente en esto. Cuando Juan Domingo Perón llegó a la presidencia, tuvo toda la intención de desregular la producción de YPF, autorizando a empresas extranjeras a que participaran en la licitación para la extracción de crudo. Esto se debió a una fuerte debilidad financiera que tenía la empresa y que no podía ser asistida en cuanto a volumen de inversores por parte del Estado Nacional. Perón en su segundo mandato enfrenta a un Congreso Nacional completamente opuesto a la privatización de la explotación petrolífera, aunque logró aprobar la ley para el año 1953. Se firmó un acuerdo con la petrolera estadounidense Standard Oil para que exportara una extensa área del sur argentino con yacimientos. Ahí hubo duras críticas al contrato, se lo acusó de violar la soberanía argentina y este contrato quedó sin efecto después del golpe de Estado que derroca a Perón en 1955. Durante sus años de exilio, Perón se expresó con respecto a lo que había sucedido con YPF y textual el discurso de Perón dice: yo creo que YPF no tiene ni capacidad organizativa, ni capacidad técnica, ni capacidad financiera para un esfuerzo de esta naturaleza. Los sistemas empleados en Argentina distan mucho de los nuevos métodos de explotación, prospección, cateo y exploración nacional de los yacimientos modernos. Los costos de producción de YPF son absolutamente antieconómicos. Hacer esto es una cuestión de amor propio, es peligroso y estúpido. Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país como con sus estupideces, así como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y otros excesivamente positivistas representan dos flagelos para la economía del país. Hasta que el 1 de mayo de 1958 Frondizi asume el gobierno y no se encontró con una YPF muy distinta a la que había dejado el gobierno de Juan Domingo Perón. Pero existía una diferencia bastante importante entre el consumo y la producción. Argentina tenía un consumo de 15 millones de toneladas de petróleo, de los cuales el país solo producía 5 millones. Por lo tanto, debía importar unos 10 millones de toneladas para poder abastecer de petróleo al país entero, lo que generaba un gasto de 300 millones de dólares en importación de petróleo. Ahí el gobierno sentó 3 pilares básicos para la política petrolera. Primero, la nacionalización del petróleo. Segundo, el monopolio del YPF. Y en tercer lugar, el autoabastecimiento petrolero. Con todos los avances en YPF, las compras de maquinaria, la construcción de oleoductos y otras infraestructuras, YPF logra llegar a duplicar su producción, superando las 10.400 toneladas de petróleo, 10.400.000, toneladas de petróleo. Pero para lograr llegar a los 15.600.000 toneladas de petróleo, el gobierno tuvo que hacer contratos de locación de obras y servicios, en especial con 3 compañías, una de Mendoza, una de Comodoro Rivadavia y Ténesis de Tierra del Fuego. Así fue que Argentina por primera vez logra el autoabastecimiento de petróleo en menos de 4 años, cumpliendo con 50 años de abastecimiento de petróleo importado por monopolios extranjeros. Frondizi también firmó con una subsidiaria, Standard Oil, un contrato de explotación, y a este contrato siguieron otros que sumaron un conjunto de 200 millones de dólares en total. Esto hacía una suma de 13 contratos. Una de las primeras medidas del gobierno de Ilía fue anular algunos de esos 13 contratos que se habían firmado en la época de Frondizi. Consecuencia de las anulaciones de los contratos de YPF, se cae el autoabastecimiento que hasta ahí estaba teniendo Argentina por primera vez después de 50 años de recibir petróleo importado.
y además la producción petrolera del 65 fue inferior a la del año anterior. Más tarde, ILIA ratificó algunos de los contratos que había anulado y algunas de estas empresas siguieron en el país. Les quedan 10 minutos. ¿Perdón? Les quedan 10 minutos. Y así llegamos a la etapa de Menem, que se hace la etapa de la privatización. Entre el 89 y el 92 se llevaron a cabo las primeras reformas. El primer paso fue el cambio de tipo societario de yacimientos petrolíferos fiscales a sociedad del Estado, para constituirse como una sociedad anónima YPF. De 90 para acá fue YPF, sociedad anónima.